«Aún estoy sangrando», fueron las palabras que rompieron el silencio. Elías despertó en la penumbra de la cueva, sintiendo cómo esas 3 palabras se clavaban en su pecho como dagas invisibles. La voz de Adara, quebrada y vulnerable, flotaba en el aire espeso de la noche. Había algo en esa confesión nocturna que trascendía cualquier herida física que él hubiera imaginado. Cuando levantó la sábana de piel que la cubría, el mundo se detuvo. La cicatriz que reveló no era solo una marca en la carne, sino una historia de traición grabada en su flanco, una herida que seguía sangrando en silencio después de años. Si quieres descubrir cómo 2 almas rotas encuentran la sanación en el dolor compartido, suscríbete para no perderte esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor verdadero. El deslizamiento había llegado como una avalancha de furia celestial, arrastrando rocas del tamaño de búfalos y convirtiendo la ladera de la montaña en un río de piedra y tierra. Elías había sentido el rugido antes de verlo, un sonido que parecía brotar desde las entrañas mismas de la tierra, como si la montaña hubiera decidido vomitar su dolor acumulado durante siglos. Sus manos, curtidas por años de buscar oro en las venas rocosas, se aferraron desesperadamente a una saliente mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. El aire se llenó de polvo y fragmentos que cortaban como cuchillas, y por un momento que se sintió eterno, Elías creyó que moriría sepultado bajo el peso de una montaña enfurecida. Cuando finalmente cesó el estruendo, se encontró tendido entre las rocas, con el sabor metálico de la sangre en la boca y una pierna que pulsaba con un dolor que le nublaba la vista. La tarde se desvanecía en tonos dorados cuando logró ponerse en pie, tambaleándose como un hombre ebrio de dolor. Sus herramientas de prospector yacían esparcidas entre los escombros, algunas rotas, otras enterradas para siempre bajo toneladas de piedra. El silencio que siguió al caos era ensordecedor, roto solo por el goteo constante de sangre que caía desde una herida en su frente hasta el suelo polvoriento. Cada paso era una agonía que se extendía desde su pierna lastimada hasta cada fibra de su ser. Pero sabía que quedarse allí significaba una muerte lenta y solitaria. La montaña había mostrado su poder destructivo y ahora él era apenas un intruso herido en su territorio sagrado. Con la determinación de un hombre que ha visto la muerte de cerca y ha decidido no rendirse, comenzó a descender por la ladera, buscando refugio antes de que la noche lo envolviera completamente. El sendero serpenteaba entre formaciones rocosas que parecían guardianes silenciosos de secretos antiguos, y con cada paso que daba, Elías sentía cómo sus fuerzas se desvanecían como agua entre los dedos. La sangre había empapado su camisa, creando manchas oscuras que se extendían como mapas de su dolor, y su respiración se había vuelto laboriosa. Cada inhalación un recordatorio de que su cuerpo estaba al límite de la resistencia. Las sombras se alargaban como dedos espectrales y el frío de la montaña comenzaba a filtrarse a través de sus ropas desgarradas, calando hasta sus huesos con una frialdad que prometía una muerte lenta si no encontraba refugio pronto. Sus ojos, entrecerrados por el dolor y la fatiga, escaneaban desesperadamente el paisaje en busca de cualquier señal de cobijo, cualquier hendidura en la roca que pudiera ofrecerle protección contra los elementos. El eco de sus pasos irregulares rebotaba entre las paredes de piedra, creando una sinfonía solitaria que parecía burlarse de su vulnerabilidad. La cueva se abría ante él como el vientre de la tierra misma, iluminada por el resplandor dorado de un fuego que crepitaba en el centro del espacio. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que parecían moverse a la luz danzante de las llamas, figuras de animales y símbolos que hablaban de una cultura antigua y profunda, de historias que habían sido contadas durante generaciones alrededor de fogatas como esta.
El aire estaba impregnado de aromas que no podía identificar completamente: hierbas medicinales, humo de madera de cedro y algo más sutil, algo que hablaba de presencia humana y cuidado. Sus ojos, acostumbrados ya a la penumbra, distinguieron formas familiares: pieles extendidas en el suelo, vasijas de barro cuidadosamente dispuestas y herramientas que hablaban de una vida organizada y deliberada. Era evidente que alguien había convertido esta cueva en un hogar, un refugio contra el mundo exterior, y esa realización lo llenó tanto de alivio como de aprensión. No estaba solo, pero no sabía si eso era una bendición o una maldición. El sonido de pasos suaves sobre la piedra lo hizo girar bruscamente, un movimiento que envió ondas de dolor a través de su cuerpo maltratado y casi lo hizo caer. Desde las sombras más profundas de la cueva emergió una figura que parecía materializarse de la oscuridad misma, moviéndose con una gracia felina que hablaba de años de vida en armonía con la naturaleza salvaje. Era una mujer apache, su rostro marcado por líneas que hablaban tanto de sabiduría como de sufrimiento, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de sorpresa y cautela al verlo allí, sangrando y tambaleándose en el umbral de su santuario. Llevaba ropas de cuero suave adornadas con cuentas y bordados que capturaban la luz del fuego, y en sus manos sostenía un cuchillo cuya hoja reflejaba las llamas con destellos amenazadores. Por un momento que se sintió eterno, se miraron en silencio, dos extraños unidos por la casualidad y separados por mundos de diferencia, mientras el fuego crepitaba entre ellos como un testigo silencioso de este encuentro que cambiaría ambas vidas para siempre. Adara observó al hombre herido con la misma cautela con la que un animal salvaje evalúa a un depredador potencial. Sus sentidos agudizados por años de soledad y supervivencia en las montañas inhóspitas. Sus ojos recorrieron las heridas que manchaban su cuerpo, calculando no solo la gravedad de sus lesiones, sino también el nivel de amenaza que podría representar para la paz que había construido en este refugio apartado del mundo. El silencio se extendía entre ellos como una cuerda tensa, cargado de preguntas no formuladas y miedos ancestrales que hablaban de encuentros pasados entre su gente y los hombres blancos que habían traído dolor y destrucción. Elías, consciente de la tensión que llenaba el aire, levantó lentamente sus manos en un gesto universal de rendición, mostrando las palmas ensangrentadas como prueba de su vulnerabilidad. La sangre que goteaba desde sus heridas creaba pequeños charcos en el suelo de piedra, marcando su presencia con la evidencia líquida de su humanidad compartida. Cuando finalmente habló, su voz salió como un susurro ronco, cargado de dolor y súplica. «Por favor, necesito ayuda». Las palabras flotaron en el aire entre ellos como puentes frágiles tendidos sobre un abismo de desconfianza, y Adara sintió algo removerse en las profundidades de su corazón, algo que había mantenido enterrado bajo capas de dolor y traición. Había algo en la manera en que este hombre la miraba, sin la arrogancia típica de su raza, sin la codicia que había visto tantas veces en los ojos de aquellos que habían invadido las tierras de su pueblo. Sus heridas eran reales, su dolor era genuino, y en su mirada había una vulnerabilidad que resonaba con algo profundo en su propia alma herida. Lentamente, casi imperceptiblemente, bajó el cuchillo, aunque sus músculos permanecieron tensos, listos para reaccionar ante cualquier movimiento amenazador. El fuego crepitaba entre ellos, proyectando sombras danzantes en las paredes pintadas, como si los espíritus ancestrales estuvieran observando este momento crucial, esperando ver qué decisión tomaría. Sus labios se movieron en una oración silenciosa a los antepasados, pidiendo sabiduría para distinguir entre la compasión y la imprudencia. Finalmente, con un gesto casi imperceptible de su cabeza,
le indicó que se acercara al fuego. Elías se movió hacia el calor con pasos vacilantes, cada movimiento una negociación dolorosa entre su voluntad y su cuerpo destrozado, sintiendo cómo la calidez de las llamas comenzaba a penetrar en sus huesos helados como dedos benevolentes que lo devolvían lentamente a la vida. Se dejó caer pesadamente sobre una piel de búfalo que Adara había extendido cerca del fuego, y el alivio de finalmente poder descansar fue tan intenso que por un momento cerró los ojos y se permitió simplemente existir sin el constante esfuerzo de mantenerse en pie. Cuando los abrió nuevamente, encontró a Adara observándolo con una expresión que había suavizado ligeramente, aunque la cautela seguía presente en cada línea de su rostro. Sin decir palabra, ella se movió hacia una esquina de la cueva donde guardaba sus provisiones medicinales, sus movimientos fluidos y silenciosos como los de un espíritu del bosque. Regresó con un cuenco de agua tibia y tiras de tela limpia, junto con pequeños frascos que contenían ungüentos y hierbas cuyo aroma llenó el aire con promesas de sanación. Sus manos, cuando finalmente tocaron sus heridas, eran sorprendentemente gentiles, moviéndose con la precisión de alguien que había cuidado de muchas heridas a lo largo de los años. El proceso de curación se desarrolló en un silencio que gradualmente se volvió menos tenso y más contemplativo, como si ambos estuvieran aprendiendo a coexistir en este espacio sagrado que ella había creado lejos del mundo y sus crueldades. Adara trabajaba con una concentración total, limpiando cada herida con cuidado meticuloso, aplicando ungüentos que ardían al principio, pero luego traían un alivio fresco y sanador. Sus dedos se movían sobre la piel lastimada de Elías con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su expresión, y él se encontró observando su rostro en la luz dorada del fuego, notando las líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban de risas pasadas y lágrimas derramadas en soledad. Había una belleza en ella que trascendía lo físico, una belleza forjada en el sufrimiento y templada en la supervivencia que lo conmovía de maneras que no había experimentado antes. Cuando ella vendó la herida más profunda en su pierna, sus ojos se encontraron brevemente, y en ese momento de conexión visual algo pasó entre ellos, algo sutil pero profundo que cambió imperceptiblemente la atmósfera de la cueva. Era como si hubieran reconocido algo familiar en el otro, una herida compartida que iba más allá de lo físico. Los días que siguieron se desarrollaron en una rutina silenciosa pero cómoda, donde las palabras eran escasas, pero los gestos hablaban volúmenes sobre la creciente confianza entre dos almas que habían encontrado refugio mutuo en la soledad compartida. Elías observaba a Adara moverse por la cueva con una gracia natural, preparando comidas simples pero nutritivas, manteniendo el fuego, organizando sus pertenencias con un cuidado que hablaba de años de vida solitaria pero digna. Había momentos en los que la sorprendía mirando hacia la entrada de la cueva con una expresión de anhelo mezclado con miedo, como si parte de ella deseara el mundo exterior, pero otra parte temiera lo que podría encontrar allí. Durante las noches, cuando el fuego se reducía a brasas que proyectaban un resplandor suave y rojizo, él la escuchaba moverse inquieta en su lecho, y ocasionalmente captaba fragmentos de palabras susurradas en apache, palabras que sonaban como oraciones o lamentos. Había algo en su manera de dormir, siempre alerta, siempre lista para despertar, que le decía que ella también cargaba heridas que iban más allá de lo visible. Sus propias heridas físicas sanaban bajo su cuidado experto, pero una nueva herida había comenzado a abrirse en su corazón, la curiosidad y la preocupación por esta mujer misteriosa que lo había salvado. Una noche,
cuando la luna llena bañaba la entrada de la cueva con su luz plateada, Elías despertó al escuchar un sonido que lo heló hasta los huesos, un gemido bajo y doloroso que parecía brotar desde las profundidades del alma de Adara. Se incorporó silenciosamente, sus ojos buscándola en la penumbra, y la encontró acurrucada en su lecho, su cuerpo tenso como si estuviera luchando contra algún demonio invisible. Sus manos estaban presionadas contra su flanco izquierdo, y en la luz tenue de las brasas pudo ver que su rostro estaba contraído en una expresión de agonía que le partió el corazón. Fue entonces cuando la escuchó susurrar esas palabras que se grabarían en su memoria para siempre. «Aún estoy sangrando». La frase salió de sus labios como una confesión arrancada por el dolor, una admisión de vulnerabilidad que rompió todas las barreras que había mantenido alrededor de su corazón. Elías sintió como algo se removía en su pecho, una mezcla de compasión y determinación que lo impulsó a actuar. Sin pensarlo completamente, se acercó a ella con pasos silenciosos, movido por una necesidad primitiva de ofrecer consuelo a alguien que había sido su salvadora. Cuando finalmente se atrevió a levantar la manta de piel que la cubría, lo que vio lo dejó sin aliento y le hizo palidecer en la oscuridad de la cueva. La cicatriz se extendía a lo largo del flanco de Adara, como un río de dolor petrificado. Una marca que hablaba de violencia y traición con una elocuencia que ninguna palabra podría igualar. No era la herida limpia de una batalla honorable, ni el resultado de un accidente desafortunado. Era algo mucho más siniestro, algo que había sido infligido con intención deliberada y malicia calculada. Los bordes irregulares y la manera en que la piel se había curado de forma deforme sugerían que había sido hecha con un objeto dentado, quizás un cuchillo mellado o algo peor, y que quien la había causado había querido que fuera permanente, que fuera un recordatorio constante de algún acto imperdonable. Elías sintió cómo su estómago se contraía al ver la evidencia física de una crueldad que trascendía su comprensión, y sus manos temblaron ligeramente mientras procesaba la magnitud del sufrimiento que esta mujer había soportado en silencio. La cicatriz no solo era una marca en la carne, era una historia de supervivencia escrita en el lenguaje más primitivo y doloroso que existía. En la luz tenue de las brasas parecía latir con vida propia, como si el dolor original nunca hubiera realmente desaparecido, sino que hubiera encontrado una manera de perpetuarse en la carne misma. Adara despertó lentamente, emergiendo de las profundidades de un sueño que había sido más pesadilla que descanso, y sus ojos se encontraron con los de Elías en un momento de vulnerabilidad absoluta que la dejó completamente expuesta. Por un instante vio en su mirada no la lástima que había temido durante años, sino algo mucho más profundo y perturbador: comprensión. Era como si él pudiera ver a través de la cicatriz hasta el alma herida que yacía debajo, como si reconociera en ella algo que resonaba con sus propias heridas invisibles. La vergüenza la inundó como una marea ardiente, no por la cicatriz en sí, sino por haber sido descubierta en su momento más vulnerable, por haber permitido que alguien más viera la evidencia física de su humillación más profunda. Sus manos se movieron instintivamente para cubrir la marca, pero Elías detuvo el movimiento con una gentileza que la sorprendió, sus dedos rozando los suyos con una ternura que no había experimentado en años. «No tienes que esconderte de mí», susurró él, su voz cargada de una emoción que ella no pudo identificar completamente. Todos cargamos cicatrices. Algunas simplemente son más visibles que otras. Sus palabras flotaron en el aire entre ellos como una promesa de aceptación, y por primera vez en años, Adara sintió que quizás no estaba completamente sola en su dolor. La historia comenzó a salir de sus labios
como agua que se derrama de una presa rota, cada palabra una liberación dolorosa de secretos que había guardado en las profundidades de su corazón durante años de exilio autoimpuesto. Le habló de su vida anterior en la tribu, de cómo había sido la hija favorita del jefe, prometida al guerrero más valiente y respetado de su pueblo. Le contó sobre Aiyana, su hermana menor, cuya belleza había sido legendaria incluso entre las tribus vecinas, y cómo esa belleza había despertado una obsesión peligrosa en el corazón de Naal-Nish, el guerrero que debía haber sido su esposo. La traición había llegado en la noche de luna nueva, cuando Naal-Nish había entrado en su tipi no para reclamarla como esposa, sino para castigarla por no ser Aiyana, por no poseer la belleza que él codiciaba desesperadamente. La cicatriz había sido su manera de marcarla como impura, de asegurarse de que ningún otro hombre la quisiera jamás, de convertirla en un recordatorio viviente de su propia frustración y deseo no correspondido. Cuando había gritado pidiendo ayuda, cuando había luchado contra él con todas sus fuerzas, él había presionado el cuchillo más profundo, susurrándole al oído que si no podía tener a Aiyana, se aseguraría de que Adara pagara el precio de esa negativa. El dolor físico había sido insoportable, pero el dolor emocional de la traición había sido aún peor. El exilio había llegado no porque su pueblo no creyera en su inocencia, sino porque su presencia se había vuelto un recordatorio constante de la vergüenza que había caído sobre la tribu cuando la verdad sobre Naal-Nish había salido a la luz. Él había huido en la noche después del ataque, llevándose consigo a varios guerreros leales y dejando a la tribu dividida y debilitada. Adara se había convertido en un símbolo de esa división, y aunque su padre la amaba y sabía que ella era la víctima, había tomado la decisión más difícil de su vida: pedirle que se fuera para que la tribu pudiera sanar. «Vete hasta que las heridas se cierren», le había dicho con lágrimas en los ojos, «hasta que el tiempo borre el dolor que tu presencia despierta en los corazones de nuestro pueblo». Ella había entendido la sabiduría de esa decisión, pero eso no había hecho que doliera menos. Se había adentrado en las montañas con solo lo esencial para sobrevivir, prometiendo regresar cuando las cicatrices de todos hubieran sanado lo suficiente. Pero los años habían pasado y la cicatriz en su flanco seguía sangrando en las noches de luna llena, como si su cuerpo se negara a olvidar la traición que había sufrido. Había aprendido a vivir con el dolor, pero nunca había aprendido a vivir sin la esperanza de que algún día podría regresar a casa. La soledad se había vuelto su compañera más constante y el silencio su refugio más seguro. Elías escuchó cada palabra con una atención que iba más allá de la simple cortesía, sintiendo cómo cada detalle de su historia se grababa en su corazón como si fuera su propio dolor. Había algo en la manera en que ella contaba su historia, sin autocompasión, pero con una honestidad brutal, que lo conmovía profundamente y despertaba en él una furia que no había sentido nunca antes. La injusticia de lo que había sufrido, la crueldad de haber sido castigada por ser víctima, la soledad de años de exilio por un crimen que no había cometido, todo eso se combinaba en su mente para crear una imagen de sufrimiento que lo llenaba de una determinación feroz de hacer algo, cualquier cosa, para aliviar su dolor. Cuando ella terminó de hablar, el silencio que siguió no fue incómodo, sino contemplativo, cargado de una nueva comprensión mutua que había transformado la naturaleza de su relación. Él extendió su mano lentamente, dándole tiempo para rechazar el contacto si lo deseaba, y cuando ella no se apartó, tocó suavemente la cicatriz con la punta de sus dedos. «Esta marca no te define», le dijo con una convicción que la sorprendió. «Es solo evidencia de que sobreviviste a algo que habría destruido a personas más débiles. Es una marca de fortaleza,
no de vergüenza. Sus palabras resonaron en el corazón de Adara como campanas de esperanza, y por primera vez en años comenzó a considerar la posibilidad de que quizás su historia no había terminado con esa noche terrible de traición. La intimidad de ese momento los envolvió como una manta invisible, creando un espacio sagrado donde dos almas heridas podían reconocerse mutuamente sin juicio ni pretensiones. Elías se encontró compartiendo sus propias heridas, no las físicas que ella había curado con tanta dedicación, sino las emocionales que había cargado durante años de soledad en las montañas, buscando oro, pero encontrando solo vacío. Le habló de la familia que había perdido en un incendio años atrás, de cómo había huido a las montañas no para buscar fortuna, sino para escapar de los recuerdos que lo perseguían en cada esquina de la civilización. Le contó sobre las noches en las que despertaba gritando, reviviendo el momento en que había llegado a casa para encontrar solo cenizas donde una vez había estado su vida entera. Pensé que si me alejaba lo suficiente, si me perdía completamente en la naturaleza salvaje, quizás el dolor se quedaría atrás, admitió con una vulnerabilidad que lo sorprendió a él mismo. Pero las heridas del alma nos siguen a donde quiera que vayamos. No hay montaña lo suficientemente alta, ni cueva lo suficientemente profunda para esconderse del propio corazón roto. Adara asintió con comprensión, reconociendo en sus palabras el eco de su propia experiencia, y en ese momento de reconocimiento mutuo, algo cambió entre ellos de manera fundamental e irreversible. Los días que siguieron a esa noche de revelaciones se desarrollaron con una nueva calidad de intimidad que transformó la cueva de un simple refugio en algo que se acercaba peligrosamente a un hogar. Adara y Elías se movían alrededor del otro con una conciencia agudizada, como si cada gesto, cada mirada, cada palabra tuviera un peso y un significado que antes no habían poseído. Había una delicadeza en sus interacciones que hablaba de dos personas que habían visto las heridas más profundas del otro y habían elegido quedarse, habían elegido cuidar en lugar de huir. Cuando ella preparaba las comidas, él observaba sus manos moverse con una gracia que ahora entendía había sido forjada en años de autosuficiencia forzada. Y cuando él alimentaba el fuego o reparaba algún objeto dañado, ella lo observaba con una atención que iba más allá de la simple cortesía. Era como si estuvieran aprendiendo un nuevo lenguaje, uno hecho de silencios cómodos y gestos cargados de significado, uno que les permitía comunicarse en niveles que las palabras nunca podrían alcanzar. El aire mismo parecía vibrar con una tensión que no era incómoda, sino expectante, como si algo importante estuviera a punto de nacer entre ellos. Sus heridas físicas habían sanado casi completamente bajo el cuidado experto de Adara, pero había otras heridas, más profundas y más antiguas, que parecían estar sanando también, alimentadas por la presencia constante y la aceptación incondicional del otro. Una tarde, mientras organizaba las hierbas medicinales que había recolectado esa mañana, Adara se encontró observando a Elías mientras él tallaba un pequeño objeto de madera cerca del fuego. Había algo hipnótico en la manera en que sus manos se movían sobre la madera con una precisión y una paciencia que hablaban de años de trabajo manual, pero también con una delicadeza que sugería una sensibilidad artística que había permanecido oculta bajo la rudeza aparente del prospector. La luz del fuego jugaba sobre su rostro, suavizando las líneas de cansancio y dolor que había llevado cuando llegó a su cueva, y ella se dio cuenta de que estaba viendo al hombre que había sido antes de que la tragedia lo marcara, al hombre que podría ser nuevamente si encontrara la manera de sanar completamente. Cuando él levantó la vista y la sorprendió observándolo, no apartó la mirada como habría hecho semanas atrás, sino que le sonrió con una calidez que la hizo sentir como si el sol hubiera salido dentro de su pecho. «¿Qué estás tallando?»,
le preguntó, acercándose para ver mejor su trabajo. Un regalo, respondió él simplemente, y había algo en su voz que hizo que el corazón de ella se acelerara de una manera que no había experimentado en años. ¿Para quién? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, y cuando él la miró directamente a los ojos y respondió, «¿Para ti?», sintió como si el mundo se hubiera detenido por un momento. El objeto que él había estado tallando era una pequeña figura de un ave en vuelo, sus alas extendidas en una postura que sugería libertad y esperanza. Cada pluma había sido cuidadosamente detallada. Cada curva del cuerpo había sido suavizada hasta alcanzar una perfección que hablaba de horas de trabajo dedicado y amoroso. Cuando se lo entregó, sus dedos se rozaron brevemente, y ese contacto simple envió ondas de calor a través del cuerpo de Adara que la sorprendieron por su intensidad. «Es hermoso», susurró, girando la figura entre sus manos y maravillándose de la habilidad que había requerido crear algo tan delicado y expresivo. «¿Pero por qué un ave?». Elías se quedó en silencio por un momento, como si estuviera buscando las palabras correctas para expresar algo que había estado creciendo en su corazón durante días. «¿Por qué has estado enjaulada durante demasiado tiempo?», dijo finalmente, su voz cargada de una emoción que hizo que ella sintiera como si pudiera llorar. «Y porque creo que es hora de que recuerdes que tienes alas». Sus palabras resonaron en el corazón de Adara como una campana de libertad, y por primera vez en años se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por el dolor del pasado. El ave tallada se convirtió en algo más que un simple regalo. Se convirtió en un símbolo de posibilidad, una promesa de que quizás la sanación era posible, de que quizás el amor podía crecer incluso en el suelo más árido del dolor. Esa noche, mientras yacían en sus respectivos lechos separados por apenas unos metros, pero unidos por una conexión que crecía más fuerte cada día, Adara se encontró sosteniendo el ave tallada contra su pecho, sintiendo cómo su superficie suave y cálida parecía latir con vida propia. Las palabras de Elías resonaban en su mente como un mantra de esperanza. «Es hora de que recuerdes que tienes alas». Durante años, había vivido como si fuera un animal herido que se esconde en una cueva para morir, pero ahora, por primera vez, comenzaba a considerar la posibilidad de que quizás había estado escondiendo no para morir, sino para sanar, no para rendirse, sino para reunir fuerzas para volar nuevamente. El sonido de la respiración de Elías, profunda y regular, la tranquilizaba de una manera que no había experimentado desde la infancia, cuando se había sentido completamente segura en el tipi de su familia. Había algo en su presencia que la hacía sentir protegida no de una manera posesiva o controladora, sino de una manera que honraba su fuerza mientras ofrecía apoyo incondicional. Era una sensación nueva y aterradora, pero también emocionante, de maneras que había olvidado que eran posibles. Por primera vez en años, se permitió imaginar cómo sería despertar cada mañana sabiendo que no estaba sola, cómo sería compartir no solo el dolor, sino también la alegría, cómo sería construir algo nuevo y hermoso sobre los cimientos de sus heridas compartidas. La mañana llegó con una claridad cristalina que parecía reflejar la nueva comprensión que había nacido entre ellos durante la noche. Cuando Adara despertó, encontró a Elías ya levantado, preparando el desayuno con una sonrisa en el rostro que transformaba completamente su apariencia. Había una ligereza en sus movimientos que no había estado allí antes, como si algún peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros durante la noche. «Buenos días», le dijo cuando ella se acercó al fuego, y había algo en la manera en que pronunció esas palabras simples que las cargó de significado, como si fueran una promesa de muchos buenos días por venir. Desayunaron juntos en un silencio cómodo, pero era un silencio diferente al que habían compartido en las primeras semanas de convivencia.
Este silencio estaba lleno de posibilidades no expresadas, de preguntas que flotaban en el aire esperando el momento correcto para ser formuladas, de decisiones que se acercaban como el amanecer después de una noche larga y difícil. Cuando terminaron de comer, Elías se aclaró la garganta de una manera que sugería que había estado preparándose para decir algo importante. «Adara», comenzó, y había una seriedad en su voz que hizo que ella lo mirara directamente a los ojos. «Mis heridas han sanado. Podría irme si quisiera». El corazón de ella se detuvo por un momento y sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Pero entonces él continuó: «Pero no quiero irme. Quiero quedarme contigo, si me lo permites. Quiero ayudarte a sanar como tú me ayudaste a mí». La propuesta flotó en el aire entre ellos como una mariposa delicada, hermosa pero frágil, esperando ser aceptada o rechazada con el cuidado que merecía algo tan precioso. Adara sintió cómo su corazón se aceleraba mientras procesaba las implicaciones de lo que él estaba ofreciendo. No solo compañía, sino partnership. No solo presencia, sino compromiso. No solo aceptación, sino amor. Porque eso era lo que había en sus ojos cuando la miraba, lo que había estado creciendo entre ellos durante todas esas noches de cuidado mutuo y vulnerabilidad compartida. Era amor en su forma más pura y poderosa, nacido no de la pasión ciega, sino del reconocimiento profundo, no de la necesidad desesperada, sino de la elección consciente de dos almas que habían encontrado en el otro algo que no sabían que estaban buscando. «¿Estás seguro?», le preguntó. Su voz apenas un susurro, porque necesitaba estar absolutamente cierta de que él entendía lo que estaba ofreciendo, lo que estaba pidiendo. «He estado seguro desde la noche en que me mostraste tu cicatriz», respondió él sin vacilar. «Desde esa noche supe que quería pasar el resto de mi vida ayudándote a recordar que eres hermosa, que eres valiosa, que eres digna de amor». Sus palabras la envolvieron como una manta de aceptación, y por primera vez en años, Adara sintió que quizás era hora de dejar de esconderse, de dejar de vivir como si fuera menos de lo que realmente era, de permitirse creer que merecía la felicidad que se estaba ofreciendo ante ella como un regalo inesperado, pero profundamente deseado. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba a través de las grietas de la cueva, creando patrones danzantes sobre las paredes de piedra que parecían contar historias antiguas de amor y pérdida. Adara despertó con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado durante la noche, como si las palabras de Elías hubieran plantado semillas en terreno que había permanecido estéril durante demasiado tiempo. Sus dedos se movieron instintivamente hacia la cicatriz, pero esta vez no con vergüenza, sino con una curiosidad nueva, preguntándose si realmente podía ser vista como algo más que una marca de su fracaso. El aire matutino llevaba el aroma de las hierbas que había estado preparando para sus heridas, mezclado con el olor masculino que ahora impregnaba su refugio. Una presencia que ya no se sentía como una intrusión, sino como una promesa de que quizás no tendría que enfrentar sola el peso de sus secretos. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elías, que ya estaba despierto y la observaba con esa mirada que parecía ver a través de todas sus defensas, sintió que algo fundamental había cambiado entre ellos, una barrera invisible que se había desmoronado durante la noche. La vulnerabilidad que había mostrado no había resultado en rechazo, sino en una cercanía que la asustaba y la consolaba a la vez, como si hubiera encontrado a alguien dispuesto a caminar junto a ella por los senderos más oscuros de su alma. Elías se incorporó lentamente, sus movimientos cuidadosos para no disturbar la atmósfera delicada que se había creado entre ellos, consciente de que estaba pisando terreno sagrado en el corazón de esta mujer que había aprendido a protegerse del mundo.
Sus propias heridas físicas parecían insignificantes comparadas con el dolor que había visto en los ojos de Adara, y se dio cuenta de que su papel había evolucionado de ser el rescatado a ser el sanador, aunque no estaba seguro de tener las herramientas necesarias para reparar algo tan profundamente roto. La luz del amanecer iluminaba su rostro de una manera que la hacía parecer etérea, como una diosa herida que había descendido de las montañas para enseñarle sobre la verdadera naturaleza del sufrimiento y la redención. Cada línea de su cuerpo contaba una historia de supervivencia. Cada gesto revelaba la fuerza que había necesitado para seguir adelante cuando todo en su mundo se había desmoronado. Y él se sintió humilde ante la magnitud de su resistencia. Quería decirle que la admiraba, que su fortaleza lo inspiraba, que verla luchar contra sus demonios internos lo hacía querer ser un hombre mejor. Pero las palabras parecían inadecuadas para expresar la profundidad de lo que sentía. En lugar de hablar, extendió su mano hacia ella, una invitación silenciosa a confiar, a permitir que alguien más compartiera el peso que había estado cargando sola durante tanto tiempo. Adara miró la mano extendida como si fuera un puente hacia un territorio desconocido, un lugar donde quizás podría existir sin las cadenas de su pasado, donde su valor no estuviera determinado por los errores que había cometido o las traiciones que había sufrido. Sus dedos temblaron ligeramente cuando finalmente alcanzó la mano de Elías, y el contacto envió ondas de calor a través de su cuerpo que no tenían nada que ver con la pasión física y todo que ver con la conexión humana que había estado negándose durante años. La textura áspera de su piel le recordó que él también había conocido el trabajo duro, la lucha, la supervivencia, y que quizás por eso podía entender su dolor de una manera que otros nunca podrían. Cuando sus dedos se entrelazaron, sintió como si estuviera firmando un pacto silencioso, un acuerdo para explorar juntos los territorios inexplorados de la intimidad emocional que ambos habían evitado durante tanto tiempo. La cicatriz en su costado pulsó con una sensación diferente, no de dolor, sino de reconocimiento, como si finalmente hubiera encontrado a alguien que podía ver más allá de la herida hacia la mujer que existía debajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza sino de alivio, el tipo de llanto que viene cuando finalmente puedes dejar caer una carga que has estado sosteniendo durante demasiado tiempo. Por primera vez en años, Adara se permitió imaginar un futuro donde no tendría que esconderse, donde podría ser amada no a pesar de sus cicatrices, sino incluyéndolas como parte de la historia que la había convertido en quien era. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades, como el momento antes de que una semilla brote de la tierra, cargado de potencial y promesa. Elías apretó suavemente su mano, un gesto que comunicaba más que 1000 palabras sobre su intención de quedarse, de ser el tipo de hombre que no huye cuando las cosas se vuelven difíciles o complicadas. Adara sintió que algo dentro de ella comenzaba a despertar, una parte de sí misma que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. La mujer que había sido antes de que la traición la convirtiera en una sombra de sí misma. La cueva, que había sido su prisión autoimpuesta, comenzó a sentirse diferente, no como un lugar de escondite, sino como un santuario donde dos almas heridas podían encontrar refugio mutuo mientras sanaban. El aire mismo parecía vibrar con una energía nueva, como si el universo hubiera conspirado para traer a estas dos personas juntas en el momento exacto en que ambas estaban listas para arriesgarse a amar de nuevo. Adara se dio cuenta de que había estado esperando toda su vida a alguien que pudiera ver a través de sus defensas sin juzgarla, alguien que entendiera que las heridas más profundas a menudo crean la mayor capacidad para la compasión.
La mano de Elías en la suya se sentía como un ancla en una tormenta, algo sólido y confiable en un mundo que había demostrado ser traicionero e impredecible. Cuando finalmente hablaron, sus voces fueron suaves, como si estuvieran compartiendo secretos sagrados que podrían romperse si se pronunciaran demasiado fuerte. Elías le contó sobre su propia soledad, sobre los años que había pasado buscando algo que no podía nombrar en las montañas y los valles, sin darse cuenta de que lo que realmente buscaba era una conexión que trascendiera lo superficial. Adara escuchó con una atención que no había prestado a nada en años, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en un desierto, dándose cuenta de que no era la única que había estado viviendo en un exilio autoimpuesto. Sus historias se entrelazaron como hilos en un tapiz, creando un patrón de experiencias compartidas que ninguno de los dos había esperado encontrar en este lugar remoto. La vulnerabilidad que habían mostrado el uno al otro se convirtió en la base de algo más profundo, una intimidad que iba más allá de lo físico, hacia los territorios del alma, donde las verdaderas conexiones se forjan. Cada revelación los acercaba más, no solo físicamente sino emocionalmente, creando un espacio sagrado donde podían existir sin máscaras, sin pretensiones, sin el miedo constante al juicio o al abandono. La mañana se extendió ante ellos como una promesa, llena de posibilidades que ninguno de los dos se había atrevido a imaginar cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en circunstancias tan inesperadas. El desayuno que compartieron se convirtió en un ritual de intimidad, cada gesto cargado de significado, cada mirada una comunicación silenciosa de intenciones y esperanzas. Adara preparó té de hierbas con una gracia que hablaba de años de práctica solitaria, pero ahora cada movimiento parecía una danza diseñada para complacer no solo a sí misma, sino a este hombre que había entrado en su mundo como una tormenta y se había quedado como una bendición. Elías observó cada detalle de sus movimientos, memorizando la forma en que sus manos se curvaban alrededor de la taza, la manera en que sus labios se fruncían ligeramente cuando probaba la temperatura del líquido, los pequeños gestos inconscientes que revelaban una feminidad que había estado escondida bajo capas de autoprotección. La comida simple se transformó en una comunión, un acto de compartir que iba más allá de la nutrición física hacia algo que alimentaba partes de ellos que habían estado hambrientas durante demasiado tiempo. Cuando sus dedos se rozaron al pasar la taza, la electricidad que pasó entre ellos fue innegable, una chispa que prometía fuegos más grandes si se les permitía crecer. La conversación fluyó como un arroyo después de la lluvia, natural y refrescante, tocando temas que iban desde lo mundano hasta lo profundo, revelando capas de personalidad que habían estado ocultas bajo la superficie de la supervivencia diaria. Los días que siguieron se convirtieron en una exploración cuidadosa de los límites y posibilidades de su conexión emergente, como dos animales salvajes que se acercan lentamente, reconociendo en el otro una presencia que podría ser tanto salvación como destrucción. Adara comenzó a permitir que Elías viera más de su mundo, mostrándole los senderos secretos que conocía en las montañas, los lugares donde recolectaba hierbas medicinales, las cuevas ocultas donde había encontrado refugio durante las tormentas más feroces de su exilio. Cada lugar que compartía con él era como entregar una pieza de su alma, una revelación de los espacios íntimos donde había aprendido a sobrevivir sola, donde había llorado sus pérdidas y celebrado sus pequeñas victorias en soledad. Elías recibía cada regalo con la reverencia de alguien que entiende que está siendo admitido en territorios sagrados, consciente de que la confianza que ella le mostraba era algo que había sido ganado a través del dolor
y que podría perderse con una sola palabra o gesto equivocado. Sus propias heridas físicas sanaban bajo el cuidado experto de Adara, pero se dio cuenta de que las heridas emocionales que no sabía que tenía también estaban comenzando a cerrarse, como si la presencia de esta mujer extraordinaria fuera un bálsamo para partes de sí mismo que había ignorado durante años. La montaña que había sido testigo de su soledad individual ahora se convertía en el escenario de su descubrimiento mutuo, cada amanecer trayendo nuevas revelaciones sobre lo que significaba ser verdaderamente visto y aceptado por otro ser humano. La rutina diaria que desarrollaron tenía la calidad de un ritual sagrado, cada actividad imbuida de una intimidad que transformaba las tareas más simples en actos de devoción mutua. Adara le enseñó a Elías sobre las propiedades curativas de las plantas que crecían en las laderas rocosas, y él absorbía cada lección no solo por el conocimiento, sino por el placer de escuchar su voz, de ver la pasión que se encendía en sus ojos cuando hablaba de algo que amaba. Elías compartía historias de sus viajes, de los lugares que había visto y las personas que había conocido, pintando imágenes verbales de un mundo más amplio que Adara había comenzado a olvidar que existía. Sus conversaciones se extendían hasta altas horas de la noche, alimentadas por un fuego que mantenían encendido tanto para el calor como para la luz, creando un círculo íntimo de calidez en la vastedad fría de la montaña. La luz danzante de las llamas jugaba sobre sus rostros, creando sombras que parecían revelar aspectos de sus personalidades que solo emergían en la seguridad de esta intimidad compartida. Adara descubrió que tenía una risa que había estado enterrada durante años, un sonido musical que brotaba de ella cuando Elías contaba historias divertidas o hacía observaciones que la sorprendían con su perspicacia. Elías se encontró compartiendo pensamientos y sueños que nunca había verbalizado, como si la presencia de Adara hubiera desbloqueado partes de sí mismo que había mantenido cerradas incluso a su propia conciencia. La tensión física entre ellos crecía como una tormenta que se acumula en el horizonte, palpable pero aún no liberada, cargando el aire entre ellos con una electricidad que hacía que cada roce accidental se sintiera como un rayo. Adara era dolorosamente consciente de la forma en que los ojos de Elías la seguían cuando se movía por la cueva, no con la mirada depredadora que había aprendido a temer de otros hombres, sino con una admiración que la hacía sentir hermosa por primera vez en años. Cuando él se acercaba para ayudarla con alguna tarea, el calor de su cuerpo la envolvía como una promesa de consuelo que iba más allá de lo físico, y ella tenía que luchar contra el impulso de inclinarse hacia él, de buscar el tipo de contacto que había estado negándose durante tanto tiempo. Elías luchaba con sus propios deseos, consciente de que cualquier movimiento demasiado rápido podría asustar a esta mujer que había aprendido a asociar la intimidad con el dolor, pero también sintiendo que cada momento de contención lo acercaba más al punto donde su autocontrol podría fallar. La cicatriz de Adara se había convertido en un símbolo entre ellos, no de vergüenza, sino de supervivencia. Y él se encontró queriendo trazar su contorno con sus dedos, no por curiosidad morbosa, sino por el deseo de honrar cada parte de la historia que la había convertido en la mujer extraordinaria que era. Sus noches se llenaron de sueños donde se tocaban sin reservas, donde las barreras entre ellos se disolvían en una unión que era tanto espiritual como física, y ambos despertaban con una sensación de pérdida que solo se aliviaba cuando se encontraban con los ojos del otro en la luz del amanecer. El momento del cambio llegó durante una tormenta que azotó la montaña con una furia que parecía reflejar la intensidad de las emociones que habían estado conteniendo.
El viento aullaba a través de las grietas de la cueva como voces de espíritus ancestrales, y la lluvia golpeaba contra las rocas con un ritmo que sonaba como tambores de guerra o latidos de corazón acelerados. Adara y Elías se encontraron presionados juntos por la necesidad de compartir calor, sus cuerpos naturalmente buscando consuelo mutuo contra la furia de los elementos que rugían afuera. La tormenta parecía haber desatado algo primitivo en ambos, una conciencia de su mortalidad y de la preciosidad del momento presente que hizo que sus inhibiciones parecieran no solo innecesarias, sino absurdas. Cuando un rayo particularmente fuerte iluminó la cueva, Adara se encontró temblando no de frío, sino de una mezcla de miedo y anticipación, y Elías instintivamente la rodeó con sus brazos, un gesto que comenzó como protección, pero se transformó en algo mucho más íntimo. El contacto de su cuerpo contra el de ella envió ondas de calor a través de su sistema nervioso, despertando sensaciones que había creído muertas para siempre, y se dio cuenta de que había llegado el momento de decidir si iba a seguir viviendo como una sombra de sí misma o si iba a arriesgarse a ser completamente viva de nuevo. Sus ojos se encontraron en la luz intermitente de la tormenta, y en esa mirada compartida se comunicó una pregunta y una respuesta, una invitación y una aceptación que no necesitaba palabras para ser entendida. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si dos fuerzas de la naturaleza hubieran colisionado, creando algo nuevo y poderoso que ninguno de los dos había experimentado antes. El beso comenzó tentativo, casi tímido, como si ambos estuvieran probando las aguas de un océano desconocido, pero rápidamente se profundizó en algo que era tanto desesperado como tierno, hambriento como reverente. Adara sintió que años de soledad autoimpuesta se desmoronaban bajo la presión de este contacto, como si los muros que había construido alrededor de su corazón fueran hechos de arena y las olas de la pasión de Elías los estuvieran lavando. Sus manos encontraron el camino hacia su rostro, trazando las líneas que el sol y el viento habían grabado allí, memorizando cada detalle como si fuera un mapa hacia la felicidad que había creído perdida para siempre. Elías se perdió en la suavidad de sus labios, en el sabor que era únicamente suyo, en la forma en que su cuerpo se moldeaba contra el suyo como si hubieran sido diseñados para encajar perfectamente. La tormenta afuera parecía estar celebrando su unión, cada trueno una ovación, cada relámpago una bendición de los cielos que habían conspirado para traerlos juntos en este momento perfecto de rendición mutua. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, no solo por la intensidad física del beso, sino por la realización de que habían cruzado un umbral del cual no había retorno, que habían elegido arriesgarse a amar de nuevo a pesar de todas las razones que tenían para protegerse. La noche que siguió fue una exploración cuidadosa de los territorios del deseo y la intimidad. Cada caricia una pregunta, cada suspiro una respuesta, cada momento una negociación delicada entre la pasión y la paciencia. Adara guió las manos de Elías hacia su cicatriz, un acto de valentía que requirió toda su fuerza, pero que se sintió como el paso más importante hacia la libertad que había dado en años. Cuando él trazó la marca con sus dedos, no con horror, sino con una ternura que la hizo llorar, ella supo que había encontrado a alguien que podía amar todas las partes de ella, incluso las que ella misma había aprendido a odiar. Elías se tomó su tiempo explorando cada curva de su cuerpo, no como un conquistador, sino como un adorador, tratando cada centímetro de su piel como territorio sagrado que había sido bendecido con el privilegio de tocar. Sus cuerpos se movieron juntos, con una sincronía que parecía haber sido coreografiada por el destino. Cada movimiento una declaración de amor que trascendía las palabras, cada gemido
una oración de gratitud por haber encontrado esta conexión en un mundo que a menudo parecía diseñado para mantener a las almas solitarias separadas. La cueva se llenó con los sonidos de su pasión, ecos que se mezclaron con el rugido de la tormenta afuera para crear una sinfonía de amor que parecía estar siendo tocada por los dioses mismos. La luz del amanecer que siguió a la tormenta encontró a Adara y Elías entrelazados en un abrazo que parecía haber sido forjado por fuerzas más grandes que ellos mismos, sus cuerpos formando un mapa de intimidad que contaba la historia de una noche que había cambiado todo. Adara despertó con una sensación de completitud que no había experimentado en años, como si una parte de sí misma que había estado perdida hubiera finalmente regresado a casa, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no se sentía como una amenaza, sino como una promesa. El brazo de Elías alrededor de su cintura se sentía como un ancla en un mundo que había aprendido a navegar sola, una presencia sólida y confiable que le recordaba que ya no tenía que enfrentar sus demonios en soledad. Sus dedos trazaron patrones perezosos sobre el pecho de él, maravillándose de la forma en que su respiración se sincronizaba con la de él, como si sus cuerpos hubieran aprendido un nuevo lenguaje durante la noche que solo ellos podían entender. La cicatriz en su costado, que durante tanto tiempo había sido una fuente de vergüenza y dolor, ahora se sentía diferente, no como una marca de su fracaso, sino como evidencia de su supervivencia, una medalla de honor que había ganado a través de batallas que solo ella conocía. Elías se movió ligeramente en su sueño, murmurando su nombre de una manera que hizo que su corazón se acelerara, y ella se dio cuenta de que había encontrado algo que había creído imposible. Un hombre que podía amarla no a pesar de sus heridas, sino incluyéndolas como parte integral de quien era. Cuando Elías despertó y encontró los ojos de Adara observándolo con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza, sintió que algo fundamental había cambiado en la estructura misma de su existencia, como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y de repente el mundo hubiera estallado en colores que no sabía que existían. La mujer en sus brazos ya no era la criatura herida y cautelosa que había encontrado días atrás, sino una diosa que había elegido compartir su poder con él, una fuerza de la naturaleza que había decidido confiar en él con sus secretos más profundos. Sus manos encontraron el camino hacia su rostro, trazando las líneas delicadas que el amanecer había iluminado, memorizando cada detalle como si fuera un tesoro que podría ser robado si no lo guardaba cuidadosamente en su memoria. La intimidad que habían compartido durante la noche había creado un vínculo que iba más allá de lo físico, una conexión que parecía haber sido tejida en el nivel mismo de sus almas, y él se sintió humilde ante la magnitud de lo que ella le había dado. Adara había compartido más que su cuerpo. Había compartido su historia, sus miedos, sus esperanzas, y él se dio cuenta de que tenía la responsabilidad sagrada de proteger estos regalos con su vida. La luz dorada que se filtraba a través de la cueva los envolvía como una bendición, creando un santuario donde podían existir fuera del tiempo, donde el pasado doloroso y el futuro incierto se desvanecían ante la perfección del momento presente. Las horas que siguieron se convirtieron en una exploración más profunda de los territorios emocionales que habían comenzado a mapear durante la noche, cada conversación revelando nuevas capas de compatibilidad y comprensión mutua. Y Adara le contó a Elías sobre los sueños que había tenido que abandonar cuando su mundo se desmoronó, sobre la mujer que había sido antes de que la traición la convirtiera en una sombra de sí misma. Y él escuchó con una atención que la hacía sentir como si cada palabra fuera preciosa. Elías compartió sus propias pérdidas, las oportunidades que había dejado pasar por miedo,
los caminos que no había tomado porque había estado demasiado asustado para arriesgarse a ser herido, y Adara se dio cuenta de que ambos habían estado viviendo vidas a medias, protegiéndose tanto del dolor que también se habían protegido de la alegría. Sus historias se entrelazaron como hilos en un tapiz, creando un patrón de experiencias compartidas que ninguno de los dos había esperado encontrar. Una comprensión mutua que iba más allá de las palabras hacia algo que se sentía como reconocimiento del alma. La cueva que había sido el refugio solitario de Adara se transformó en un nido de amor donde dos corazones heridos podían sanar juntos, donde podían aprender de nuevo lo que significaba confiar, esperar, soñar. Cada caricia se convirtió en una promesa, cada beso en una declaración de intenciones que trascendía el momento presente hacia un futuro que ambos comenzaban a imaginar juntos. La realidad del mundo exterior comenzó a filtrarse en su burbuja de felicidad, cuando Elías mencionó casualmente que eventualmente tendría que regresar a la civilización, que tenía responsabilidades y compromisos que no podía abandonar indefinidamente. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de ansiedad que perturbaron la paz que habían construido tan cuidadosamente. Adara sintió que el miedo familiar comenzaba a despertar en su pecho, la voz insidiosa que le susurraba que había sido una tonta al creer que esto podría durar, que había sido ingenua al pensar que alguien como Elías podría realmente quedarse con alguien como ella. La cicatriz en su costado pulsó con un dolor fantasma, recordándole todas las razones por las que había elegido el exilio, todas las formas en que había sido lastimada cuando había confiado antes. Elías vio el cambio en sus ojos inmediatamente, la forma en que se retiró emocionalmente incluso mientras permanecía físicamente cerca, y se maldijo por su falta de tacto, por no haber considerado cómo sus palabras podrían ser interpretadas por una mujer que había aprendido a esperar el abandono. Se apresuró a explicar que no estaba hablando de irse solo, que había estado imaginando un futuro donde ella vendría con él, donde podrían construir una vida juntos, lejos de esta montaña que había sido tanto su salvación como su prisión. Pero el daño ya estaba hecho. Y Adara se encontró luchando contra años de condicionamiento que le decían que protegiera su corazón antes de que fuera demasiado tarde. La conversación que siguió fue dolorosa en su honestidad, cada uno exponiendo sus miedos más profundos y sus esperanzas más secretas con una vulnerabilidad que los dejó sintiéndose como si hubieran sido despellejados vivos. Adara admitió que la idea de dejar la montaña la aterrorizaba, no solo porque era el único lugar donde se había sentido segura, sino porque temía que en el mundo exterior Elías se diera cuenta de que había cometido un error, que encontraría a alguien mejor, alguien sin cicatrices, alguien que no viniera con el equipaje de un pasado traumático. Elías luchó por encontrar las palabras para expresar que su amor por ella no era una decisión impulsiva nacida de la gratitud o la conveniencia, sino algo que había crecido desde el momento en que la vio, algo que se había profundizado con cada día que pasaban juntos, algo que sabía que duraría toda su vida. Le habló de los planes que había estado haciendo en secreto, de la casa que quería construir para ellos, del futuro que había estado imaginando donde podrían sanar juntos, donde podrían crear algo hermoso a partir de las cenizas de sus vidas anteriores. Sus palabras eran apasionadas y sinceras, pero Adara luchaba por creerlas, años de autoprotección, haciendo que fuera difícil aceptar que alguien podría realmente querer quedarse con ella para siempre. La distancia emocional que se creó entre ellos en esos momentos se sintió como un abismo, y ambos se dieron cuenta de que el amor, por poderoso que fuera, no era suficiente por sí solo para superar las heridas del pasado. La resolución llegó cuando Elías tomó las manos de Adara entre las suyas y le pidió que lo mirara realmente,
que viera la verdad en sus ojos cuando le decía que la amaba no como una fantasía o un escape de su vida real, sino como la realidad más importante que había conocido jamás. Le dijo que entendía su miedo, que él también estaba asustado porque nunca había sentido algo tan intenso, tan transformador, tan absolutamente necesario para su felicidad, pero que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para demostrarle que sus intenciones eran genuinas. Propuso que se quedaran en la montaña tanto tiempo como ella necesitara, que construyeran una vida allí si eso era lo que la hacía sentir segura, que el lugar donde vivieran era menos importante que el hecho de que estuvieran juntos. Sus palabras fueron acompañadas por acciones, pequeños gestos de devoción que demostraban su compromiso. La forma en que memorizaba sus preferencias, cómo anticipaba sus necesidades, la manera en que la tocaba como si fuera algo precioso que podría romperse si no tenía cuidado. Adara vio en sus ojos una sinceridad que no podía fingirse, una profundidad de sentimiento que coincidía con la suya propia, y lentamente comenzó a permitirse creer que quizás, después de todo, merecía ser amada de esta manera tan completa y transformadora. La decisión final llegó con la claridad brutal de un amanecer de invierno. Adara había pasado la noche en vela, observando a Elías dormir, memorizando cada línea de su rostro como si fuera un mapa que necesitara recordar para siempre. Cuando él despertó, encontró sus ojos rojos de llorar y supo, sin necesidad de palabras, que ella había tomado su decisión. «Regresaré con mi pueblo», dijo con una voz que temblaba como una hoja en el viento, «pero no porque no te ame, sino precisamente porque te amo demasiado como para destruir tu vida». Elías sintió que algo se rompía dentro de él, un sonido silencioso pero devastador que resonó en cada fibra de su ser. Se levantó lentamente, acercándose a ella con pasos que parecían llevarlo hacia su propia ejecución, y la tomó entre sus brazos con una desesperación que hablaba de finales y despedidas. «Entonces estos serán nuestros últimos momentos», murmuró contra su cabello, respirando su esencia como si pudiera guardarla en sus pulmones para siempre. Pasaron el día como dos condenados que conocen la hora exacta de su destino, cada gesto cargado de una intensidad que rayaba en lo sagrado. Caminaron por los senderos que habían recorrido juntos tantas veces, pero ahora cada paso era una despedida. Cada mirada un intento desesperado de grabar el momento en la memoria. Elías recogió flores silvestres y las trenzó en el cabello de Adara, sus dedos temblando mientras trabajaban, sabiendo que sería la última vez que tocaría esos mechones sedosos que habían sido su refugio en las noches más oscuras. Ella, por su parte, le enseñó canciones apache que él nunca había escuchado, su voz quebrándose en las notas más altas mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas como ríos de dolor. Cuando llegó la noche, se abrazaron con una ferocidad que hablaba de amor y pérdida, de promesas que nunca podrían cumplirse y de sueños que morirían con el amanecer. «Te amaré hasta mi último aliento», le susurró Elías al oído, y ella respondió con un beso que sabía a sal y a despedida, a todo lo que habían sido y nunca volverían a ser. El amanecer llegó demasiado pronto, pintando el cielo de colores que parecían burlarse de su dolor. Adara se vistió con las ropas tradicionales que había guardado durante años, transformándose ante los ojos de Elías en la mujer apache que siempre había sido, pero que él había conocido solo en fragmentos y susurros. La metamorfosis era hermosa y desgarradora a la vez, como ver a una mariposa emerger de su capullo sabiendo que volaría lejos para siempre. Elías la ayudó a empacar sus pocas pertenencias, sus manos moviéndose con una precisión mecánica que contrastaba con el caos emocional que rugía en su interior. Cuando todo estuvo listo, se quedaron de pie en la entrada de la cueva, que había sido su hogar, su refugio,
su mundo entero, y el silencio entre ellos era tan denso que parecía tener peso físico. «No me olvides», le pidió ella, y él respondió con una sonrisa rota que no llegaba a sus ojos. Sería imposible, incluso si lo intentara. La despedida final fue un momento suspendido en el tiempo, un instante que se extendió como la eternidad y pasó como un parpadeo. Se besaron una última vez, vertiendo en ese contacto todo el amor que no podrían expresar en los años venideros, toda la pasión que quedaría sin consumar, todos los sueños que morirían con su separación. Cuando se separaron, Adara comenzó a caminar sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, no tendría la fuerza para continuar. Elías la observó alejarse hasta que su figura se convirtió en un punto en el horizonte, y luego en nada, llevándose con ella una parte de su alma que nunca podría recuperar. Regresó a la cueva vacía, donde cada rincón le gritaba su ausencia, donde cada objeto le recordaba lo que había perdido. Se sentó en el lugar donde ella solía dormir, cerró los ojos, y por primera vez desde que era niño, lloró sin reservas, sus lágrimas cayendo sobre la manta que aún conservaba su aroma, mientras susurraba su nombre como una oración desesperada al viento que se lo llevaba todo.